Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora y divulgadora de contenido de País Lobo Podcast. Y Y esto esto es es Las Las prisiones prisiones de de la la mente. mente. ¿Cómo estás, Emanuel? Tanto Muy tiempo. bien, contento de un programa más acá junto a ustedes y obviamente poder ir apoyando a que las personas vayan construyendo y fortaleciendo su salud mental. Así es, les agradecemos mucho por los comentarios que nos han dejado, el feedback que hemos recibido. Emanuel, ya vamos, este va a ser nuestro cuarto capítulo. Claro, quinto, Quinto capítulo, hablando ya, temáticas, sí. sí. Porque el primero, claro, fue de introducción, fue para ir conociendo más el Sí, no, tema. pero es nuestro quinto capítulo. Quinto. ¿Y cuál de todos los capítulos hasta ahora es el que más ha generado reacciones? El de la dependencia emocional, porque sinceramente es uno de los patrones que más vemos en amigos o en cercanos cuando conversamos con ellos. Entonces, claramente ahí en el proceso de emocional las personas dicen, oye, escucha este capítulo, oye, mira lo que dicen aquí, Pero por favor, óyelo. te dicen, se lo pasé a mi amigo, Sí, a se lo mi pasé a mi amiga. amigo, claro, se lo pasé a mi Oye, amiga. es harto más fácil ver la paja en el ojo ajeno que que en el propio, ¿ah? A lo que yo respondo a su mensaje, Rocío, es que muchas veces criticamos lo que tenemos, así que hay Sí. que tener cuidado ahí. Oye, sí, y dentro de una de las Ujú, cosas que vamos a ver, este capítulo es súper importante porque es cómo lidiar con la inseguridad. Y sabes qué, ujú. a mí vamos a ir al caso, ¿ah? Pero la primera duda que me quedó es, ¿qué de diferente tiene este capítulo con el primero que hicimos autoestima? ¿No van ligadas las dos? Bueno, todo eso lo vamos a responder aquí en este programa. Pero como siempre, les voy a partir contando el caso que traemos. Y el día de hoy traemos a Luis, que es un hombre de 30 años que ha estado experimentando una gran inseguridad en su vida. Esta inseguridad afecta su capacidad para tomar decisiones, relacionarse con los demás y disfrutar de sus actividades diarias, como también en sus estudios que debe enfrentar en su práctica profesional. Luis ha buscado ayuda profesional porque quiere superar esta inseguridad y desarrollar una mayor confianza en sí mismo. Luis describe que desde su adolescencia ha sentido constantemente sensaciones de inseguridad en casi todas las áreas de su vida. Se cuestiona constantemente a sí mismo y duda de sus habilidades y capacidades. Luis se siente incómodo en situaciones sociales y laborales, temiendo ser juzgado o rechazado por las demás personas, obvio. Estas inseguridades ha llevado a Luis a evitar oportunidades de crecimiento personal y profesional por miedo al fracaso o a no estar a la altura de las expectativas. También tiende a compararse con los demás y a sentirse inferior en comparación a los otros. Está constantemente preocupado por los demás, por lo que piensan de él, y eso afecta su autoestima y confianza en sí mismo. Ya, ¿por qué cuando hablamos de inseguridad, qué es lo que sentimos? Mira, lo que pasa es que la inseguridad tiene que ver con una definición más pragmática, ya un poquito más práctica del tema. Y si nos vamos dando cuenta, el proceso de falta es una sensación de falta de confianza en el sí mismo. Así definimos la inseguridad, ¿ya? Es una sensación. Yo siento inseguridad. Mientras que la autoestima tiene que ver con algo más perceptual, la inseguridad es una sensación, o sea, como que yo me siento que yo no puedo, yo no podría hacer eso. Me siento inseguro para postular un trabajo, para, por ejemplo, en el caso acá de Luis, realizar la práctica profesional, que se ve mucho, mucho en los estudiantes, ya que es como que, no, yo no voy a poder, se frustran, se entrampan, o el típico profe que te saca la mala nota y te inseguriza porque tú dices, oh, no soy capaz entonces de hacer esto. Y eso es como la materia prima para poder entender la inseguridad. Es una sensación de falta de confianza en el sí mismo, así es definida. O sea, yo no voy a ser capaz de hacer cualquier cosa, pero es de hacer. Correcto. Es que, ¿sabes qué? Lo que me pasa cuando estaba buscando famosillos, como siempre Ujú. conversamos nosotros, que tengan problemas de inseguridad, todos hablaban del aspecto, de que su aspecto, de que les habían hecho bullying, de que eran muy gordos, muy flacos, muy altos, con el pelo así, con el pelo acá. Claro. Pero es ese mismo tema de inseguridad, porque yo decía, ¿cuál es la diferencia? Y es la pregunta que te hice al principio, ¿cuál es la diferencia de esta inseguridad que estamos hablando ahora con el autoestima y con el aspecto físico? Para que lo veamos en plano de perspectivas o de Ujú. percepciones, debemos ver que la inseguridad es más grande que la autoestima en este punto de análisis. Porque
la inseguridad, por decirlo así, engloba lo que puede guardar una baja autoestima. O sea, está como a más grandes rasgos, ¿te fijas? Entonces, baja autoestima está dentro de una inseguridad, para que lo Ujú, entendamos así. Porque la inseguridad es esta sensación, es como oh, yo no soy capaz de, que si también tiene referencia a la autoestima, pero abarca muchas más cosas que la autoestima, la inseguridad. Puedo ser inseguro en mi físico, que tiene, ¿verdad?, que ver con lo que aparento ser, con inseguridad también puede ser en mis habilidades sociales, en mis, no sé, inclusive en mis proyectos, como en mis metas de futuro. ujú. Yo soy inseguro en si voy a cumplir mis metas. O yo soy inseguro por mi economía. Entonces, abarca mucho, mucho, mucho más cosas y es por eso que vamos a ir lidiando o cómo poder ir desarrollando una seguridad mucho más fuerte. Porque que en estas personas el hecho de lograr ciertas cosas les da seguridad o siguen sintiéndose inseguros. Claro, siguen sintiéndose inseguros a pesar de lograr cosas. Ya. Te lo menciono, porque me pasó algo y voy a contarles una A infidencia ver, aquí, queridos amigos. Lo que pasa es que tengo a mi pequeñita que le ¿ya? tocó decir una poesía y ella se la sabía, practicó mucho. ¿Ya? Y cuando le pregunté después cómo lo había hecho, Ajá. o sea, me dijo que a pesar de que le salió perfecto, lo dijo todo muy bien, me dijo que unos segundos antes se había arrepentido y que no lo quería hacer. ¿Y sabes lo que más fue terrible? Mm, Que yo le pregunté, pero lo lograste, lo hiciste súper bien, ¿hubieras preferido no hacerlo? Y su respuesta fue que sí, que ujú, hubiera preferido no hacerlo. Y me recuerda mucho lo que tú estás diciendo, y por eso te hice la pregunta, claro. es como, cuando siento inseguridad, va más allá de haber logrado esa meta, de no querer seguir sintiéndome así, ¿o no? Ujú. Sí, porque si nos vamos dando cuenta, a pesar de lograr la meta, nuestro cerebro viene y nos dice, no vas a seguirlo logrando. A pesar que lo lograste, no lo vas a seguir logrando. Y eso hace que toda nuestra mentalidad empiece como a retroceder y a sentirnos más pequeñitos. Y ese es el peligro. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Muy ¿Cómo buena para? pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, hay que saber identificar cómo yo sé si soy inseguro, porque muchas personas dicen, ¿cómo diferencio en qué es baja autoestima o inseguridad? Ok. Como decíamos al inicio. Lo que tenemos que saber que, voy a citar aquí a una colega, ya que se llama Andrea Villacres. Villacres ha hecho estudios acerca de la inseguridad y define a las personas inseguras de la siguiente manera, queridos. Debes saber que existe un sistema casi como instalado en tu mente de aplazamiento de las situaciones que debes enfrentar. Ese es como el principal ingrediente de alguien inseguro, ¿ya? El aplazamiento, lo que comúnmente llamamos la procrastinación. Claro, los que se dan mil vueltas para llegar al punto, ¿no? Claro, y postergan la situación y la siguen postergando y sinceramente se ven atrapados porque se transforman como en un bucle, en un loop, ¿te fijas? Como Ujú. aprendíamos en unos capítulos atrás de cómo aprender a decir que no, Claro. pero en este caso es un loop negativo, o sea, no te das cuenta de que estás retroalimentando, que estás postergando, pero la postergación tiene que ver más con la inseguridad. Cuando tengo pacientes que postergan todo y aplazan, aplazan. Siempre trabajo la inseguridad y sinceramente, solucionando la inseguridad, muchas veces se soluciona la procrastinación. Claro, es bien interesante. A mí me pasaba, por ejemplo, y voy a ser un poquito autorreferente en Ujú. este podcast hoy día, porque Dale nomás. me tocaba escribir la tesis de doctorado y cuando la tenía que hacer, al final me iba a hacer otra cosa. Y yo empecé Ah, a decir, bueno, en realidad esto no lo estoy haciendo, todavía no he llegado al lugar donde yo puedo sentarme a escribir y ujú. tener la respuesta. ¿Cómo Sí. yo veo la diferencia entre que genuinamente tú puedes no tener la solución Ujú. a que netamente es un tema de inseguridad? Porque tu yo del futuro ya tuvo la solución. Porque A si ver, tú... pero si no, ay, ¿cómo te pusiste futurista aquí? ¿Cómo el yo del futuro? A ver, Claro, es que algo más, si te suena así como bien, sí, bien ya analítico, pero mira, lo que pasa es que si tú, mira, ya, a ver, pongamos un caso así súper X. Yo, de alguna otra manera, en el futuro voy a tener el conocimiento que yo necesito para cumplir la misión de hoy, ¿verdad? ok. Entonces, ese yo del futuro ya tiene ese conocimiento. Yo debo confiar que esa Rocío del futuro ya hizo la tesis doctoral, ya la terminó. O sea, como que te miras, o sea, cuando vamos a Luis y él no se atreve a postular a ese trabajo o a hacer algo, Ujú. tú tienes que mirar el Luis del futuro y decir, bueno, ese Luis ya fue, entonces mejor yo me junto con él. Correcto. Ok. Y hacemos como una alianza, porque una de las otras características que tiene alguien inseguro, aparte de la postergación, 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 tiene que ver con como que vacila mucho
más de lo habitual al momento de tomar decisiones. Y eso es súper importante porque le temen al riesgo. Ok, Entonces, ok. por ejemplo, tú atreverte a tus tesis doctoral y decir, voy a hacer esta investigación, voy a poner estos papers, voy a poner estos autores, tu mente decía, oh, ok, no, mejor no. Entonces, Ah, no, sí, vacilaba. lo mío era re loco porque yo ya la tenía lista, tenía solamente que sentarme a escribir. Como Claro, que la idea ¿viste? no llegaba. O sea, imagínate, era como esta misma sensación de que ya tenía todo ahí y Cierto. no lograba terminar de hacer. Entonces, al final, frente a estas cosas que nos estamos dando vueltas, es entender por qué nos estamos dando vueltas, qué es lo que nos causa esta sensación de inseguridad. Muy bien, y aquí vamos a ir a dar las herramientas. Ya, ¿Ya? Vamos vamos a al darle. tiro a dar las Vaya. herramientas, porque si te das cuenta, las personas cuando son inseguras, lo primero que me dicen siempre, en el caso de Luis, me dijo, mire, lo que usted me diga, lo voy a hacer, pero no sé si va a funcionar. Y él le dice, pero Luis, tranquilo, hay que como de alguna u otra manera partir sabiendo que para poder tener seguridad tenemos que tener como una alianza, ¿ya? De pacto, por decirlo así, de que voy a intentarlo una vez más. ¿Por Ok. qué? Porque claro, uno la experiencia de la vida y todas las cosas que uno va obteniendo dice, no, no creo que funcione, pucha, no sé si lo voy a lograr. Y todas estas percepciones, ojo, que esta visualización del yo del futuro no tiene que ver con una visualización positivista o visualización positiva. Tiene que ver con algo que se le llama que es la base. Mira, para que lo dibujemos hoy día en nuestras cabezas, para los que nos están escuchando, tienes que imaginarte como una casita con una base que tiene dos Ya. pilares y un techo. Ok. ¿Ya? La base es la percepción del sí mismo, así se denomina, la percepción del sí mismo. Esa es la base de la seguridad, Ya. ¿ya? De la percepción del sí mismo tenemos dos pilares. Uno de ellos se llaman victorias pasadas y otro se llama información. Y en el techito está la seguridad. Así lo vamos a dibujar hoy día para que entendamos cómo sanar nuestra inseguridad. Ok. Partamos por la base. La percepción del sí mismo, que obviamente por eso se mezcla mucho con la autoestima, porque uno dice, oye, pero mi percepción de sí mismo no es autoestima. No es lo mismo porque la percepción de sí mismo abarca muchos factores, ya abarca muchas cosas que van construyéndonos. La imagen, eh, los factores emocionales, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿cómo se llama? Para Ujú. entenderlo mejor. Y aquí, no sé, me gustaría profundizar un poquito en la inteligencia emocional, en la Ya. percepción del sí A mismo. ver, ¿Te parece o no? por supuesto. ¿Usted es el jefe aquí? Ah, Dele ok, nomás, vamos. vamos. Mira, en la percepción del sí mismo hay harto de inteligencia emocional. Porque como vamos viendo, si yo lidio con una emoción que es incómoda, porque ojo, ya no se clasifican, es como del año 50 clasificar las emociones positivas o negativas, ¿ya? Ya. No hay emociones positivas ni negativas, sino emociones cómodas e incómodas. Esa es la nueva clasificación. Ok. Cuando tú entiendes que hay emociones cómodas y emociones incómodas, vas a poderla lidiar de mejor manera. Porque imagínate, categorizamos mi emoción como mala, Ay, es que te miro y lo que se me ocurre es la película ¿ya? de... hay una película de Pixar que se llama Las emociones, donde está Ah, la felicidad. intensamente. Intensamente, sí, te veo. Y veo Peliculón. como la película al principio te muestra la tristeza como algo totalmente malo y que siempre había que estar feliz. Y Así es. después como la tristeza cumple un rol Mm, dentro de la formación de nosotros mismos y cómo nos entendemos. correcto. Sí, eso mismo. Es como estas bolitas que aparecían, ¿te acuerdas? A mí me Sí, encantaba el sonido de esas pelotitas del recuerdo. así es. Estas pelotitas que venían mezcladas con emociones. Si uno no desarrolla la inteligencia emocional como debería, la percepción del sí mismo se ve debilitada. Ok, entonces entendemos como inteligencia emocional poder entender cuáles son las emociones que tenemos y Ujú. ver en la justa medida qué tan cómodo o incómodo tanta comodidad e incomodidad nos produce. Sí, ¿y cómo sé lidiar con ellas? Creo Ok, que eso es como lo fundamental, ¿te fijas? cómo yo lidio con las emociones que reconozco que tengo. Sí, Ok, porque la inteligencia emocional, según verdad, varios autores definida como la habilidad de reconocer las emociones tanto personales como de los demás ok. y lograr regularlas. Wow, tremenda cosa, Ah, tremenda tarea. ahí está el secreto, porque Sí. claro, yo puedo reconocer que estoy triste, pero si no le doy la connotación a la tristeza, probablemente mi propia mente se vaya en contra de mí. Te lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo me siento triste, la tristeza es un signo, es una señal. Por ejemplo, un disco pare, ¿ya? Si yo no, yo puedo ver el disco pare, pero puedo seguir.
Mm. pero eso tiene repercusiones, eso tiene consecuencias. Ahora, yo puedo ver el disco pare, parar, pero no detenerme totalmente como dice la ley, sino parar un ratito y continuar muy veloz. Ok. Pasa lo mismo con las emociones son señales. ¿Qué hacemos? Me siento triste, veo el disco pare, quizás me detengo un poquito. Estoy triste. Bueno, ya, no importa, sigamos. ¿Cachai? Entonces, ese es el problema, ¿me entiendes? A los Mm. que son internacionales. Mm. Entonces, cuando tú lidias con esa realidad de que las emociones son señales, es decir, hay un mensaje detrás de la emoción. Ujú. La emoción no es el mensaje, y eso es lo que confundimos. A ver. La emoción entonces sería la señal y el mensaje es lo que tenemos que descifrar que nos está entregando esa señal. Así es. Porque si nos damos cuenta, ese disquito rojo que dice pare, va más allá de una señal de tránsito. Detrás de ese símbolo hay un libro del conductor que nos enseña un montón de normas, un montón de reglas que nos hacen ver que ese signo es importante. Pero lo que hacemos es simplemente ver el signo, pero detrás de ese signo hay un libro que nos Ok, y enseña. en el caso si nos vamos ya más claramente a las emociones, o sea, Ujú. el caso que yo tengo pena es que quiero llorar. Lloro y sigo, pero no me detengo a pensar por qué sentí esa pena, Así entonces es. tengo que ir a mirar Ujú. en mí misma qué fue lo que me hizo sentir así y no solamente llorar un ratito y avanzar porque si no queda ahí todavía el mensaje y Muy bien. probablemente vuelva con una señal más fuerte, ¿o no? Ese es el problema. Y ahí está el problema porque cuando lidiamos con eso y simplemente avanzamos y no escuchamos las emociones, eso, la emoción dice así como, mira, por ejemplo, viene el cerebro y te dice, oye, esto nos dio pena. Y tú dices así como, ah, sí, nos dio pena. Y sigues, la emoción, el cerebro dice, ah, ya, po. Ah, no es tan importante entonces. Bueno, lo guardo. Y después viene de nuevo y dice, oye, esto también nos dio pena. Y tú como, ya, sí, 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 sigamos, sigamos, hay que ser feliz, hay que avanzar con la vida. Entonces el cerebro empieza a interpretar que esta emoción no es tan relevante Ujú. y la empieza a guardar más. Y ahí es cuando la gente de repente llega a la consulta y dice, oiga, ¿sabes qué? Como que no siento nada. Y eso se le denomina clínicamente aplanamiento emocional. Ya. Entonces cuando tú no sientes nada, es como Oye, que... pero eso es como clásico y de hecho hay estudios ahora que pasamos tanto tiempo viendo cosas de terror para Mm, poder sentir esas emociones a través de las películas o de las claro. montañas rusas, etcétera, para poder sentir algo y conectarnos con esas Ujú. emociones finalmente. Sí, y ese es el problema que muchos tienen, ¿ah? Que sienten pero no estudian su emoción, como que simplemente vienen Y y pasa. pasa. Ya, pero acá, vámonos al tema de seguridad. ¿Esto es la inseguridad o la seguridad, es una emoción en sí o es un cúmulo de varias emociones que no estoy pudiendo interpretar de manera correcta? Si nos damos cuenta, estamos viendo de que es la base de la seguridad, la percepción del sí mismo. Si yo me Ok. soy fiel con mis emociones, voy a fortalecer la seguridad superior. O sea, voy a hacer que esto sea mucho más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque si yo no me preocupo de mí mismo, de lo que yo siento en el sí mismo, probablemente me estoy siendo infiel a mí mismo, por lo tanto pierdo confianza. Ok, entonces me entiendo, acepto estas señales, puedo entender de dónde vienen y Ujú. con eso soy más yo mismo. Correcto. Mismo. Ya. Así es. Y si te das cuenta, el problema de eso que tenemos hoy en día es que las personas simplemente sienten, pero no estudian lo que sienten. Ok, no nos damos el tiempo de poder entendernos. No, y ahí nace algo que son que la autoobservación que se le llama en la clínica, que es que yo me doy cuenta que siento, pero me hago preguntas de eso. ¿Te fijas? O sea, yo me cuestiono. Ujú. Yo digo, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué sentí pena y no rabia? ¿Por qué sentí esto? Y aparte de ello, ¿cómo voy a lidiar con esto cuando vuelva a aparecer? Ya me di cuenta que este tema hay algo que no he trabajado, hay algo que debo ver. Perfecto. Ya, ¿y cómo sigo después? Después tenemos los dos pilares, que esto es Ya. muy entretenido. Esto es muy práctica esta parte, porque cuando vemos, unos se llaman las victorias pasadas. Ujú. Hay un ejercicio que yo le hice hacer a Luis, que es muy interesante, que es para fortalecer nuestra seguridad que tiene que ver con las victorias pasadas. Te lo explico al tiro, Rocío. Hace referencia esto a que tú te sientes en tu casa. Ujú. Cuando te sientas inseguro en algún área, por ejemplo, ya juguemos, en el área de Luis era el estudio, ¿verdad? Ujú. No quería hacer como su práctica profesional. Ujú. Y al tener ese miedo, yo le hice hacer esta siguiente estrategia. Le dije, Luis, tú te vas a sentar todas las mañanas antes de ir a tu práctica y lo que vas a hacer es recordar
todas las veces que intelectualmente te sentiste bien porque lograste algo importante. Ya, en ese momento Luis me dijo, No pero tengo no, ninguna. sí, no tengo ninguna. Y yo le dije, a ver, ¿quién hizo octavo básico? Yo. Lo superaste porque estabas haciendo tu práctica profesional, ¿o no? Sí, ahí tienes una victoria. Sí, pero fue con un 4. Pero no importa, 4 para las que están afuera es como justo así como al límite de Lo que reprobar. necesitaba para pasar. Y le dije, pero es una victoria independiente, pero lo lograste. "Oh, sí, me dijo, tienes razón. Y le dije, ¿te acuerdas del primer paper científico que leíste y lo entendiste? Hoy sí, sí, sí me acuerdo. Y empecé así como a rememorar yo en este caso Ujú. para ayudarlo y O sea, empezó a hacer el ejercicio. son como victorias que no son reconocidas porque otros también las hacen, quizás. O sea, como que no Sí, es pues, ningún logro haber leído un paper y haberlo entendido. Y en realidad sí lo es. claro. Haber pasado todo el colegio no es un logro, pero en realidad sí lo es. Entonces, estas pequeñas victorias tenemos que irlas celebrando y considerando al final. Reconcientizando porque Mm, están en el preconsciente, están en la memoria, ok. están almacenadas, pero no vienen al presente porque las asumimos como, sí, pues, Como todos los demás también lo hicieron, claro. entonces que yo lo haya hecho no tiene ningún valor. Claro, entonces en ese momento lo que tú tienes que hacer es tomar el área. Primero investigar el área que te da inseguridad. No sé, me da inseguridad mis proyectos personales. Estaba abriendo una empresa, una pyme, algo, y me da miedo abrirla. Como que voy a hacer una inversión muy grande y no sé qué hacer. En ese momento comienza a recordar todas las veces que tú fuiste un inversor y te fue bien, o te arriesgaste y aprendiste mucho detrás de esa inversión, por ejemplo. Esta persona lo hizo y empezó todas las mañanas a sentarse Ujú. y a ver todas sus victorias pasadas. Le empezó a anotar. Y la estrategia está en que no solamente las recuerdes, Rocío, sino que las rememores. Cosa de poder conectarte con esa sensación Eh, de triunfo al final, ¿no? Correcto. Y eso fue muy entretenido, porque llegó y me dijo, ¿sabes qué? Empecé a sentir internamente que comenzó como a sentir, no sé, me dijo, fue como extraño, como una energía interna rara, como que me empecé a sentir más firme. Y yo le dije, ah, lo estás haciendo muy bien. Y en ese momento empezó a lidiar con la realidad de todas las mañanas, recordar sus victorias pasadas. Ya. ¿Y cuál es el otro pilar? A ver. La información. Mientras más información manejes del tema, mucha más seguridad vas a sentir. Por ejemplo, en el caso de Luis, le empecé a decir que investigue la empresa que iba a ir a hacer la práctica profesional, pero que supiera todo, todo el organigrama, la misión, la visión, que supiera hasta cómo se llamaba, no sé, por ejemplo, la tía del kiosquito de la empresa donde iba a hacer su práctica. Y empezó a buscar información. Empezó a buscar más y más y más y más y de repente se dio cuenta que sabía muchísimo del ambiente laboral, inclusive de los problemas que había habido la semana pasada, empezó a contactarse con gente de la empresa por LinkedIn, etcétera. Empezó a tener más información. Entonces, mientras más información manejaba y más victorias pasadas tenía en la semana, empezó a sentir fortaleza y empezó a sentir mucha más seguridad de lo que él era. Y ahí entonces llegamos al techo de esta casa. Claro, que es la seguridad, es decir, lograr lo que yo quiero. Lograr que sentir internamente esta fortaleza, como que, oh, yo sí voy a poderlo lograr porque tengo un bagaje de victorias pasadas que me respaldan, aunque sean chiquititas. Mm. Mira, por ejemplo, te has preguntado, Rocío, si no hubieses aprendido a abrocharte los zapatos. Sí, Es una victoria pasada, aunque sea, tú dices, ah, pero es importante, ¿no? claro. Solo que se ve la justa medida de que para los logros que uno debiera tener en esta época, Claro, esos son muy pequeños. claro, pero sin esos logros no hubiese podido seguir avanzando. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces la tarea que tenemos ahora es recordar nuestras historias, aunque de repente las miremos para atrás y sean muy pequeñitas. Correcto. Y ahí nace una pregunta importante que una vez me dijo un paciente y quiero transmitirlo aquí para ir, ¿verdad? Como cerrando. Una vez alguien me dijo, oye, pero ¿y qué pasa si me... Ya, Manuel, entendí, ok, pero si me da inseguridad tirarme en paracaídas y yo nunca me he tirado en paracaídas, ¿cómo lo puedo hacer ahí con mis victorias pasadas si no hay historial de paracaídas? Buena pregunta, ¿no? Sí, de hecho yo me la hice. Ahora, Sí. cuando estábamos conversando, pero no la había dicho Muy todavía. bien, muy bien. Y es una pregunta importante porque si yo no tengo historial de algo, un área que yo no he explorado, ¿cómo lo hago? Bueno, en ese caso lo que se hace es que tú buscas áreas alternas. Por ejemplo, le dije, para ti, ¿qué es tirarte en paracaídas? Me dijo, una aventura inimaginable. Le dije, ¿qué aventuras inimaginables has vivido anteriormente? Y me contó, por ejemplo, cuando viajó solo por primera vez en la micro, cuando fue a ver a su abuela en Calbuco y se fue solo cuando tenía 15 años, y todas esas aventuras
inimaginable, empezaron a sumar al historial. Recordemos que lo que hacemos es buscar victorias pasadas del área que yo quiero Ya, es que ese asegurar. punto es muy bueno, porque si yo me voy a tirar por paracaídas, no creo que haber aprendido a abrocharme los zapatos me sirva un poco como Claro, victoria. claro, y eso no serviría porque es otra área que sería, por ejemplo, Claro, más intelectual. ¿Te fijas? Que sería claro, cuando un niño, acuérdate, cuando veíamos los zapatos y decíamos, ¿cómo se abrochan cuando éramos niños? sí. Bueno, ahora son todos con velcro. Claro, la gran mayoría. Entonces, en ese momento tú buscas otra, o sea, la Ujú. misma área, pero cosas similares. Ya, que hayas experimentado Así es. en la misma línea. Oye, tremendos puntos nos dejas el día de hoy para poder ver este tema de las inseguridades. Y yo creo que todos, de cierta manera, la hemos experimentado. Ujú. Lo importante es que no nos Sí, quedemos pegados ahí, ¿no? sí, de todas maneras. Eso te va a ayudar y para no quedarnos pegados es irnos colocando metas, ir ambicionando y obviamente salir de la zona de confort. Esa es la idea, que tú sepas que al salir de la zona de confort lo primero que vas a encontrar es miedo. Siempre. No hay otra cosa. Y cuando tú lo enfrentes, la seguridad va a venir y te va a decir así como, ya, pues vamos. Y la inseguridad va a decir, no avancemos. Y ahí en esa lucha, ocupa esta estrategia y vas a ver el cambio. Así es. Entonces las recordamos, es conocerse bien, poder entender cuáles son las emociones que nosotros tenemos, Así poder es. identificarlas, luego recordar las batallas pasadas, las victorias que Ujú. logramos, tener la mayor cantidad de información al respecto y eso nos va a entregar la seguridad para poder dar estos pasos adelante Así que es. estamos evitando al final, ¿no? Así es. Bueno, como siempre, un agrado, Emanuel, y Igual, aquí a Rocío. todos los que se sumamos, no olviden seguir a Emanuel, seguir Paislo, darnos like y compartir. Nos vemos, Cariños. nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.